Perfecto. Listo, doctor. Gracias, por favor, adelante, maestro. Sí, bueno, buenas noches. Es un placer, que me voy a dar la palabra para hacer esta presentación. Eh, Anatomía cervical y conducto cervical estrecho. Para mí es un tema muy apasionante. La columna, la columna cervical alta, creo que es una maravilla de las maravillas del sistema musculoesquelético que hay. Es tan complejo, es como si nosotros tuviéramos dos pelotas sujetas al mismo tiempo y girara. Así es la columna cervical alta tan compleja que nos puede dar esa movilidad. Y no se diga de la columna cervical media y baja. Yo de mis primeros libros que leí de columna fue precisamente de columna cervical media y baja de una doctora española, Marcia Wilkinson, que tiene un libro muy bonito, de ahí explica muy bien la degeneración del disco, todos los problemas del disco, y pues ella fue la que le nombró como espondilosis cervical. Entonces yo creo que vamos a ver un tema muy apasionante. El que no sabe anatomía, pues no va a saber nunca hacer manejo quirúrgico, no va a tener una anatomía radiológica, no va a poder colocar en forma adecuada los implantes. ¿Sí? Entonces es un tema fundamental para todo cirujano, este, tanto ortopedista como neurocirujano. Y pues me da mucho gusto presentar a la doctora Mercedes Lisset Calderón Herrera, ortopedista y fellow del Hospital General de Zona de León, Guanajuato, que nos va a presentar el tema anatomía cervical y conducto cervical estrecho. Este, pues bienvenida, doctora, y adelante con su presentación. Gracias, doctor. Pues es un gusto estar aquí participando en el Spine Webinar, aprender pues de grandes maestros y pues espero que sea un tema pues de repaso útil para todos. Ustedes que tienen más experiencia en esto, que nos orienten sobre pues cómo abarcar un tema tan grande y tan bonito y esperemos que pues el repaso nos ayude a nosotros y nos empiece a nutrir para nuestra formación como cirujanos de columna. Una disculpa primero que nada, ando un poquito afónica, pero espero que pues se alcance a escuchar. Si en algún momento hay alguna eventualidad, pues me comentan, por favor. Ok, pues vamos a iniciar con un repaso acerca de la anatomía de la columna cervical. Esta, como bien lo menciona el doctor, es pues una parte que tiene peculiaridades muy características en las cuales pues vamos a dividir como tal una columna cervical alta y una columna subaxial. Estas pues tienen diferentes tipos de movimiento en base a las características anatómicas de cada área. Entonces, son consideradas el occipital también como C0, que de hecho hasta C2 lo mantiene como columna cervical alta, en la que principalmente el movimiento es hacia la flexoextensión. Y a partir de C3 a C7, la llamada columna subaxial, en la cual el movimiento ya está establecido hacia más una rotación axial. Obviamente también tenemos otros tipos de movimiento, pero estos están un tanto más restringidos. La curvatura principal en esta zona nos ayuda a mantener una lordosis entre 16 y 25 grados aproximadamente. Todo esto es muy importante y más ahora que se le da el enfoque tan importante acerca a mantener un adecuado balance sagital. Esta pues nos ayuda bastante a ir enfocando la importancia por zonas, pero sí tenemos que tomar en cuenta que pues es una estructura global que pues va hasta la pelvis e incluso involucra el funcionamiento de extremidades inferiores y pues por tanto la pelvis, que es una parte que nosotros como ortopedistas pues vemos bastante y que pues todavía si agregamos esa parte de que la columna cervical es muy bonita, pues todavía agregando todo al conjunto pues se vuelve un poco más interesante, por lo mismo pues más extenso el tema.
Entonces, dentro de las peculiaridades tenemos las características de las principales dos vértebras a nivel alto, tanto las peculiaridades de C1 como C2, en las cuales pues no tienen la forma característica o la típica forma de una vértebra, en la cual, por ejemplo, el atlas pues tiene una forma más circular, conformada por arco anterior y posterior y pues sus masas laterales. Y la presencia como tal de pues los agujeros transversos por donde pues transcurren las arterias vertebrales, lo cual es muy importante. Sus características al respecto de los cóndilos occipitales pues le dan esa peculiaridad de los movimientos, en la cual los cóndilos occipitales solo tienen esa facilidad de deslizarse suavemente y ayudarnos con ciertos movimientos, los cuales pues también tenemos que estar tomando en cuenta de que esta forma, si se llega a alterar por algunas malformaciones congénitas, pues puede ser bastante aparatoso por el nivel que implica. Y como tal, en el axis, esta pues tiene la apófisis odontoides, que pues es la parte pues más importante que nos ayuda a los movimientos de nuestra columna cervical. En esta pues lo más importante es que no solo la columna nos ayuda pues al soporte de la cabeza y al movimiento básico de soporte, sino a los movimientos que nos ayudan a realizar pues todas nuestras actividades diarias y los adecuados componentes ligamentarios hechos pues a la medida nos ayudan para mantener los movimientos adecuados de esta. Ya cuando bajamos un poquito más hacia C3 a C7, vamos viendo que ahora sí ya presentan las vértebras como tal la característica de una vértebra tipo, con cuerpo, pedículo, las laminitas y las apófisis transversas. Además de que las apófisis espinosas en esta zona ya presentan una dirección más hacia cefalocaudal y se presentan como espinosas bífidas. Y la característica principal pues de C7, pues la vértebra de transición, en la cual nosotros vemos que ya tenemos características más hacia vértebras como tal torácicas. Entonces, la anatomía pues es muy significativa en esta zona y pues por lo que mencionaba el principal paso de estructuras tanto nerviosas como vasculares. Las arterias vertebrales que son importantes en esta zona pues también están divididas por segmentos y es la que nos va a ayudar bastante actualmente con estudios de imagen y reconstrucción que nos ayudan pues a ver todavía más bonita la anatomía, ¿no? Entonces, la importancia de ubicar los diferentes segmentos nos ayuda también a tomarse esas precauciones cuando nosotros ya necesitamos valorar más allá y pensar en un abordaje para nuestros pacientes. Lo que nosotros tenemos que ver en esta parte también es que el conducto como tal a nivel cervical tiene ciertas características que son pues más peculiares. Tiene esa parte como de forma triangular en la que tiene una predominancia en el diámetro de medial a lateral con respecto al antero posterior y tiene mayores dimensiones a nivel de C1, alcanzando incluso en algunos pacientes medidas hasta de 23 milímetros, la cual se va a ir disminuyendo a lo largo de los segmentos de la columna cervical, donde a nivel de C2 puede llegar a 20 milímetros, en el segmento de C3 a C7 va disminuyendo gradualmente de 17 a 18 y a nivel de C7 todavía se puede considerar normal hasta 15 milímetros. Los
Las dimensiones o el tamaño también pueden ser variables de acuerdo a los diferentes autores, pero se toma en consideración que un conducto cervical estrecho es menor cuando se presenta menor a 13 milímetros, aunque el rango normal pues puede ir variando, lo vamos a tomar en cuenta a partir de los 17 milímetros. En este caso, las dimensiones tanto de las vértebras en sus características en cuanto a altura también son importantes y estas pues van variando de acuerdo al nivel que nos estemos presentando. En cuanto al conducto cervical, vemos que pues es como un síndrome muy grande en el cual pues las manifestaciones son un tanto dispersas y pueden ser de diferentes magnitudes y puede ser de diferentes causas. Entonces, es muy importante que nosotros tratemos de ser más objetivos al momento de tratar a nuestros pacientes con la finalidad, pues, de identificar los casos probables de estos pacientes. El origen puede ser congénito en la menor parte de los casos o adquirido, en el cual pues están asociados a diferentes tipos de patología degenerativa, en los cuales también influyen diferentes factores que pueden ser dinámicos o estáticos. Y en base a esto, pues influye bastante las características que se van cambiando conforme va pasando los años y el desgaste que tiene estas estructuras. Se dice que, por ejemplo, el ligamento amarillo está en el cual se habla de una hipertrofia del ligamento a partir de 4 milímetros. Entonces, puede ser características de hipertrofia ligamentaria, ya sea como del ligamento amarillo, del ligamento longitudinal posterior, anterior, o incluso alteraciones degenerativas como la presencia de osteofitos que estén marcados más hacia la columna anterior o posterior, las cuales pues pueden implicar alteraciones y disminución en las dimensiones del conducto. Entonces, es una situación que se presenta en los pacientes donde el origen pues, puede ser multifactorial y debemos estar al pendiente pues, de estas circunstancias. Se habla que la incidencia pues, también es muy variable dependiendo de la bibliografía que nosotros nos encontremos y la incidencia más o menos aceptada global es de 1 a 3.5 casos o con una prevalencia de hasta 3.5 o 4.6 pacientes por 1,000 habitantes a nivel mundial. La bibliografía habla de muchísimas factores que están asociados demográficamente, estructuralmente en diferentes dimensiones y en algunos estudios se habla principalmente de la presencia en predominio en sexo masculino entre los 50 y los 70 años, aunque algunos estudios más recientes en población mexicana habla de predominio en sexo femenino de los 55 a los 65 años, aunque se ha visto que esta puede variar. Tenemos todos alguna alteración, alguna presencia de cervicalgia a lo largo de nuestra vida que puede estar asociada a alteraciones degenerativas como tal, incluso a partir de los 25 años de edad, en el cual pues podemos presentarlo hasta el 10% de los pacientes o en situaciones más altas del 50 al 60% a partir de los 65 años. Entonces debemos estar siempre pensando que pues esta situación se puede presentar independientemente del estado en el que se encuentre nuestra columna a otro nivel. Entonces, hay veces que los signos son tan inespecíficos que puede presentarse incluso alteraciones de la marcha donde muchos de nuestros pacientes llegan pensando que pues el origen como tal de estas alteraciones puede estar más ubicado a nivel lumbar y realmente la causa viene, digamos, un poquito más arriba por la gran
gama de sintomatología que presenta. Entonces, el gold estándar siempre para manejar este tipo de pacientes es pues la resonancia magnética en el que más nos ayudamos, pero como veíamos, generalmente podemos apoyarnos en estudios radiográficos, aunque tienen un bajo peso. Como veíamos en imágenes previas, la la patología como tal ha visto demasiados cambios a lo largo de la historia y estos están asociados a que poco a poco se ha ido entendiendo cómo se va presentando. Se han visto situaciones en las que se tratan de establecer índices o estudios que apoyen esta situación, pero no todos son concluyentes. Incluso se había hablado del índice de Torg-Pavlov, en el cual se mide la distancia del canal con respecto al cuerpo vertebral y se decía que debería haber una concordancia del 1 y si es menor al 0,8% era indicativo de que pues hubiera alguna posibilidad de un conducto estrecho. Pues no se ha asociado como tal a que realmente puede estar relacionado y al contrario se han ido desarrollando más mediciones y más índices donde se trata de buscar esa relación que nos apoye para tratar de identificar oportunamente el desarrollo de estos casos degenerativos. Entonces, a lo largo de la historia, pues se ha hablado de diferentes como signos o sospechas clínicas que todo ha ido asociado a diferentes tipos, como les decía, de factores que van a conllevar a alteraciones o a disfunción medular, que es como el factor o el común denominador presentado en este tipo de alteraciones asociados a la pérdida de la coordinación, alteraciones en la sensibilidad, principalmente en miembros superiores, y alteración en el control fino de las actividades. La fisiopatología como tal actualmente se ha visto muy apegada a factores dinámicos más que estáticos, aunque también está asociado. Y en esto es muy importante que nosotros valoremos situaciones en las que pudiera haber una degeneración discoide multisegmentaria, la cual está asociada a progresión como tal de la enfermedad. Si nosotros tenemos antecedentes de factores de riesgo asociados a microtraumatismos repetitivos, principalmente en el movimiento que tiene el segmento más grande de la columna cervical, que es hacia la flexoextensión, donde tenemos afectación articular que conlleva al desgaste asociado a osteofitos, que esto puede ser tratando de, como ya sabemos, la columna si no está estable ya trata de estabilizarse y lo va a hacer de cierta manera que va a forzar a sus estructuras naturales y a los movimientos naturales. Entonces lo va a hacer provocando pues osteofitos, ya sea que hemos visto pues a nivel ventral más comúnmente y a la hipertrofia del ligamento amarillo más hacia posterior. Entonces, cuando estas situaciones no son suficientes o el conducto empieza a estrecharse, va a generar ya sea lesión axonal o difusa, que de ser permanente va a generar cambios o alteraciones microvasculares, en la cual empiezan la liberación de mediadores de la inflamación, lo que va a generar una isquemia prolongada en las estructuras medulares y va a conllevar a toda la sintomatología que estamos viendo. A veces vemos que la principal causa de esta situación pues son la presencia de hernias discales, pero también puede estar asociado a daños o a manifestaciones espondilóticas, que es lo principal que se presenta. Nosotros debemos de valorar principalmente la clínica. Podemos ver pacientes en los cuales, a pesar de que ya se están presentando estos cambios, todavía se pudiera llegar a realizar alguna como manejo o una manejo
intermedio, digamos, entre la presentación de la clínica y ofertar un manejo quirúrgico. Esto por la cuestión de que hay situaciones en las que se puede como compensar la parte que está tratando de aguantar, digamos, todos estos cambios. Y si nosotros vemos que el paciente no presenta con una progresión tan grande de la sintomatología, entonces poder ofertar este tipo de situaciones. Se ha visto últimamente que hay estudios en cuanto a la neurociencia donde se ha visto que cierta terapia de rehabilitación enfocada a esas zonas en específico puede ayudar con la sintomatología dolorosa y esto ayuda ya sea hacia la parte de disminuir los síntomas en general durante mayor tiempo antes de ofertar cirugía o incluso si esta es necesario por la progresión de la enfermedad, aunque ya sea un poco más lenta, ayuda a que la eficacia o el éxito de la cirugía sea mejor aceptado. Para esto utilizamos todavía las escalas de NURIC y el índice de discapacidad cervical, además del YOA, el test de marcha de 30 metros, incluso las pruebas de prensión, extensión de las manos que nos ayudan para valorar qué tan afectado están la sensibilidad, los movimientos, la calidad de vida y todos los aspectos que nos ayudan para nosotros tener mayor información. Como vemos, la mielopatía cervical degenerativa pues tiene varias ramas que pueden estar ocasionando toda esta situación y nosotros tenemos que estar al pendiente de qué es lo que lo está generando para poder identificar la causa, en dónde están esos síntomas ubicados y poder tener nosotros una mejor participación al momento de tratar a nuestros pacientes. Los síntomas son muy variados, al igual que las presentaciones. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos como tal la causa para tratar ese desbalance que hay en la columna cervical y que puede ser afectado por otras áreas. Entonces, es importante que nosotros veamos toda esta situación para tratar de compensar esas alteraciones. Entonces, una adecuada exploración física y la documentación de los síntomas de nuestros pacientes nos van a ayudar pues a tomar estas decisiones. Entonces, se ha visto que la tasa de recuperación está muy enfocada a las manifestaciones o la severidad que se presentan. Entonces, nosotros podemos valorar esta tasa de recuperación de acuerdo a la imposibilidad o posibilidad que tienen nuestros pacientes de valerse por sí mismos. Entonces, todo esto nos ayuda pues a tomar mejores decisiones. Y en cuanto a los estudios de imagen, nos pueden apoyar, pero no son tan significativos si lo vemos por ese lado de la sospecha hasta que nosotros no tenemos documentado la afectación o la lesión en la resonancia magnética. Esto porque puede incluso encontrarse ya datos de alteraciones más severas como la compresión de las estructuras medulares, incluso al punto de presentar datos de mielomalacia, que es lo más importante que tenemos que buscar si hay hiperintensidad, sobre todo en el, la ponderación T2, que nos va a ayudar a saber incluso el pronóstico que pudiera llegar a tener nuestro paciente y la tasa de recuperación que pudiera presentar. Entonces, la ubicación de todas estas alteraciones degenerativas y la repercusión que tiene a nivel global es muy importante que las identifiquemos. Entonces, nosotros podemos ofertar un tratamiento que va a ir dependiendo de la respuesta al manejo conservador, en la cual, pues como les decía, se puede ofertar de manera inicial en muchos casos y también tomando mucho en consideración que no podemos retrasar el manejo por la gravedad o la severidad que puede presentar una isquemia crónica a nivel de las estructuras medulares. Entonces, es importante que esta respuesta pues sea muy guiada, muy cuidada por parte de nosotros y que no se extienda de preferencia más allá
3 meses. Incluso hay algunos autores que la restringen a 6 semanas con la finalidad de no generar más daños crónicos asociados a todos los cambios que ya se habían presentado. El manejo quirúrgico, pues es principalmente una descompresión a la carta y obviamente buscar la estabilización de este segmento que es pues muy importante para la vida y va a depender de la cantidad de niveles afectados. Principalmente se dice que si está tomado 1 a 2 niveles, lo ideal es que se haga una descompresión vía anterior únicamente. Y si es mayor a 3 niveles, se puede pensar en tratamientos más específicos como la aminoplastía o la minectomía, pero asociada a una fusión. Esto va a depender de la cantidad pues, de tejido que se tenga que manejar y de la posibilidad de que haya algún tipo de inestabilidad asociado, que obviamente pues no se puede quedar de esa manera. Lo que tratamos es de limitar la progresión y tratar de recuperar la funcionalidad lo más que se pueda. Entonces, el abordaje es muy controversial y se dice que las complicaciones pues se debe tratar de limitar lo más que se pueda y sobre todo porque hay veces que puede haber repercusiones a nivel de C5, que es como la principal alteración que se puede llegar a presentar incluso con un manejo adecuado. Entonces debemos de ser muy conscientes al momento de ofertar algún tipo de manejo con nuestros pacientes y tratar de elegir adecuadamente a estos. Hay veces que incluso aunque se tenga planeado un manejo, ya sea por una sola vía, esto obviamente dependiendo de dónde está más afectado o tomado nuestro conducto. Hay veces que al realizar el procedimiento puede ser que no sea suficiente y se tenga que hacer un abordaje 360 con la finalidad de poder restaurar la cifosis cervical y de recuperar la lordosis cervical, y esto porque no nos da suficiente. Entonces, tratar de elegir el mejor método que nos pueda dar mejores resultados. Hay diferentes estudios, algunos pues realizados aquí, que nos ayudan a entender mejor la patología a nivel de nuestra área. Y los datos concuerdan con muchos de los estudios, aunque siempre se deben de tomar las precauciones, pues las complicaciones van a estar ahí presentes. Entonces, lo que nos manejan nuestros maestros es que ellos pues nos enseñan el abordaje con el que se sienten más cómodos. Generalmente estábamos, bueno, al menos yo estaba más acostumbrada a dar prioridad a abordajes anteriores, esto pues por tener un poquito más control acerca de las complicaciones, pero hay situaciones en las que los abordajes posteriores, hechos por pues manos más habilidosas, tienen buenos resultados y exponen menos a los pacientes. Entonces, elegir la forma de tratarlo nos ayuda a disminuir esos riesgos. Las complicaciones siempre van a estar presentes, pero hay que tratar de disminuir el rango de proporción de presentación. Y las complicaciones generalmente van a estar asociadas pues a enfermedades de segmento adyacente, la disfagia, parálisis C5, la falla del injerto, la pseudoartrosis, parálisis recurrente, etcétera. Entonces, todo esto nosotros debemos de tomarlo en cuenta para el momento de darle seguimiento a nuestros pacientes, identificar si se presenta alguna de estas alteraciones y poder lograr la mayor recuperación de estas complicaciones, ya que a veces si se llega a presentar alguna de estas situaciones, hay riesgo incluso de alta mortalidad de nuestros pacientes, sobre todo en pacientes en los que se utiliza algún implante y llega a migrar en zonas tan altas a nivel cervical que pues conllevan a la muerte de los pacientes. Entonces realmente es muy grave esta situación si no tenemos la adecuada sospecha.
Entonces, hay indicaciones donde la ACDF es el principal tratamiento que se oferta a los pacientes, pero también debemos de tener en cuenta que está asociado a ciertas contraindicaciones relativas en las que nosotros también debemos tomar en cuenta y que era la parte que les mencionaba previamente de conocer incluso las alteraciones a nivel de estructural, congénito, que pues muchos pacientes obviamente no sabemos que lo tenemos y ya cuando llega un momento más avanzado de nuestra vida puede llegar a que necesitemos alguna situación y pues no esté como tal diagnosticado, entramos con esa seguridad de que pues es un abordaje anterior que realmente no genera tanto sangrado, tanto riesgo y tener alguna malformación ahí que nos lleve un sustillo. Entonces, es importante para los abordajes, pues tomar en cuenta también que hay ciertas situaciones en las que nosotros debemos de tomar en cuenta que pues esas alteraciones anatómicas no están tan conscientes. Entonces, las referencias anatómicas que nosotros regularmente tomamos en cuenta o que nos pueden ayudar a orientar, pues siempre deben ser corroboradas o confirmadas por fluoroscopía o incluso visión directa. Entonces, es importante pues no pasar esto por alto. Nuestros maestros siempre dicen pues estar seguros de lo que estamos haciendo y no dejar pasar pues esos detalles de seguridad con respecto a nuestros pacientes. A nivel anterior, pues se recomienda un poquito más abordajes ligeramente oblicuos a nivel alto, de C3, C4, y ya para niveles más bajos subaxial, abordajes de preferencia pues transversos. Esto también ha ayudado a los pliegues de la piel, disminución de cicatrices, etcétera. Pero pues va a ser dependiendo de de la preferencia pues del cirujano en ese momento. Lo que sí debemos de cuidar pues como tal las estructuras vasculares, las adecuadas referencias y elegir un adecuado implante para nuestros pacientes. Estas pues son muchísimas opciones. Lo que sí se dice es que las cajas cervicales deben estar limitadas de preferencia hacia solo corporectomías a nivel de un nivel, y cuando se quiere realizar algún procedimiento a niveles más altos o mayor a 2 niveles, preferir placas con injerto óseo con la finalidad de evitar la migración de los implantes y pues desenlaces catastróficos. Entonces, hay estudios que se han hecho en México, en centros especializados, donde se habla de las diferentes tipos que se tiene para valorar la fusión cervical y se ha dado preferencia por la placa injerto. Entonces es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esta situación. Obviamente sabemos que a veces, a pesar de que existen donde nos pueden dar estas opciones y que nos dan pauta a mejores resultados, pues no se tiene como todos los implantes o las opciones que quisiéramos en los centros de trabajo. Entonces es importante también valorar esta situación y tratar de conseguir el implante ideal, el abordaje ideal para nuestros pacientes de acuerdo a las características eh, pues demográficas, socioeconómicas y también de somatométricas de nuestros pacientes con la finalidad de poder ofrecer un adecuado implante. Hay pacientes que incluso podían tener digamos, hemos visto características muy peculiares en las que tienen cuellos muy cortitos, más deformidad, más alteraciones y que no solo a nosotros, sino incluso a anestesiología les cuesta trabajo pues ayudarnos con este manejo. Entonces, el implante pues también debe estar asociado a valorar el tipo de procedimiento quirúrgico que pues sea el que mejor se maneja por el cirujano.
que sea el menos costoso, reduzca el tiempo quirúrgico, esto también asociado a disminución del riesgo de infecciones y la instrumentación mínima, o sea, generar el menor daño posible para que nuestro paciente recupere su calidad de vida, tenga una movilización precoz y recupere una adecuada biomecánica de su columna. Entonces, los implantes son el apoyo, pero debemos elegir adecuadamente a nuestros pacientes. Entonces, eso va a influenciar los resultados y los grados de consolidación que se presenten para poder manejarlos adecuadamente y tomar también en cuenta ciertas situaciones en las que ya asociado a una adecuada cirugía podemos tener situaciones en las que pues vamos a tener todavía problemas secundarios a la reperfusión. Y esto puede estar asociado a que nuestros pacientes no nos llegan de primera instancia con los primeros síntomas presentes, sino que ya tienen datos de isquemia crónica en la cual al nosotros ofertar un tratamiento de manera rápida, la descompresión puede llegar a generar todavía más daño. Entonces es importante que también tomemos en cuenta esta situación y que tratemos pues de evitarlo lo mayor posible. Nosotros hemos visto actualmente que se están reportando estos casos, incluso ya haciendo como ese análisis retrospectivo de ciertos pacientes donde llegas a pensar de pasó algo raro con tal paciente, entonces probablemente sí se deba realizar pues este seguimiento más estrecho con la finalidad de tratar de evitar esta situación que ahora vemos y que nos ayuda. Ok, y entonces de esta forma tratar de prevenir estas situaciones. Se dice que el daño por reperfusión pues, está asociado no solo a la presencia de las citocinas proinflamatorias que se presentaron previamente, sino incluso por la liberación de radicales libres que puede llegar a haber al reperfundir nuevamente la zona. El horario o el tiempo que nos da mayor riesgo, se ha dicho que hasta en las primeras 3 horas es cuando mayormente se nota la diferencia de circulación asociada a esta zona, pero pues se ha llegado a presentar hasta días después, semanas después. Entonces, realmente es algo que se debe de estudiar, daños neurológicos posteriores. Pues el deterioro lo tenemos que nosotros buscar intencionadamente porque puede estar asociado pues a diferentes causas que nosotros pues podríamos evitar, digamos, más fácilmente, que sería como el fallo en la fijación, la presencia de hematoma epidural de magnitudes considerables, el edema medular o el daño por isquemia reperfusión. Esto también hablar con los pacientes por el riesgo de presentar múltiples niveles lesionados donde una descompresión abrupta puede generar este tipo de situaciones. Entonces, nosotros de manera intencionada tenemos en cuenta la valoración posquirúrgica con estudios de control, pero generalmente van enfocados más hacia el implante. En este caso, lo ideal sería que nosotros consideremos a la resonancia magnética como el estudio de control ideal para valorar las estructuras medulares y la respuesta que han tenido al manejo. Nosotros tenemos en cuenta todas estas causas y lo que podemos ver es que a veces los pacientes tienen que tener ese cuidado. Hay ciertas situaciones en las que pues no lo tenemos en cuenta y pues es un tema bastante amplio, entonces hay que valorar todo esto. Les voy a presentar al final un caso clínico en el que nosotros tuvimos a una paciente en el Hospital General León, donde acude una paciente de 52 años en compañía de su hija
con comorbilidades de diabetes mellitus e hipertensión arterial, en manejo médico y un hipotiroidismo secundario a una tiroidectomía no especificada. La otra cirugía que ella presentó en su vida fue únicamente una cesárea y tuvo su menopausia a los 48 años. De ella solo presenta un índice de masa corporal de 36. Más allá de eso, no se había referido con alguna otra alteración. Presentó algunos datos en los que había acudido a urgencias con síntomas inespecíficos, digamos. En mayo presentó un cólico renal, el cual fue atendido en urgencias. Posteriormente, en agosto, presentó una caída con un esguince de tobillo y hasta septiembre acude nuevamente a valoración, pero en esta ocasión ya refiere que había tenido disminución de la fuerza muscular de 3 meses de evolución, que no se había referido o en las ocasiones previas. Además, refirió varias caídas, ahora sí, y parestesias en ambos miembros pélvicos. Aquí en esta ocasión ya se solicita, asociada a la sintomatología, es una solicitud de estudios radiográficos a nivel de columna lumbar, donde la envían nuevamente a valoración, pero ya con los estudios radiográficos. Esta pues no se da la prioridad que tuviera y se deja como consulta externa sin ningún tipo de dato de alarma. Entonces acude nuevamente hasta diciembre al no acudir a su cita y ya para esta ocasión refiere tener 3 semanas sin caminar. Entonces acude ya en silla de ruedas acompañada de su hija y con datos de fragilidad emocional documentada en el expediente secundario pues a una situación desafortunada familiar. Nosotros vemos a la paciente por un cuadro infeccioso y una hospitalización por el Servicio de Medicina Interna y se valora hasta el mes de enero al restablecer el cuadro infeccioso de origen de vías urinarias y en este caso ya se presentan home neutron positivos, debilidad de miotomos L2 distal, igual alteración de dermatomos L1 distal y los reflejos osteotendinosos aumentados en las 4 extremidades. Entonces, se solicitan estudios de laboratorio, valoración preparatoria, asociado pues a las patologías de base de la señora, se indica sin contraindicación para cirugía y el servicio de columna intencionadamente solicita asociado a la sintomatología de la paciente, pues resonancia magnética, pero no de columna cervical. Entonces se va a documentar hernia discal de C5, C4, C5, C5, C6 y se documenta ya como tal compromiso del canal medular, edema y mielomalacia del segmento, lo cual habla pues obviamente de todo el tiempo que se ha perdido pensando en sintomatología de columna lumbar y que actualmente pues la paciente se nos presenta ya con alteraciones a nivel de columna cervical, las cuales pues están bastante marcados y era la parte que hablábamos de que pues se va pasando el tiempo porque no están bien enfocados los síntomas de nuestros pacientes, ya sea por ellos o porque no los refieren adecuadamente. En el plan de tratamiento se oferta manejo quirúrgico, el cual pues no es aceptado porque pues obviamente a pesar de lo aparatoso de la sintomatología, pues tanto la paciente como la familiar presentaron esa sensación de miedo ante la misma y posteriormente acuden ya hasta marzo, donde acepta el manejo, se solicita la valoración preparatoria, preanestésica, se toman todos los cuidados y entonces se realiza la microdisectomía con la colocación de cajas intersomáticas autobloqueadas a 2 niveles. Tenemos el control transquirúrgico de la colocación de implantes y posteriormente
La paciente en el posquirúrgico inmediato se refiere sin dolor, inicia con aumento de la fuerza muscular en las cuatro extremidades y solo permanece o refiere con leves parestesias en territorio C6 izquierdo. Inicia adecuadamente la vía oral. Obviamente vemos que pues esto es realmente importante por todas las implicaciones en cuanto a las complicaciones que veíamos previamente y se retira el drenaje que se había dejado local sin inconvenientes. Posteriormente se toma un control, como les refería, posquirúrgico, pero tomográfico, y se encuentra una adecuada tolerancia y colocación de los implantes con mejoría de la lordosis cervical. Entonces, nosotros pues damos por hecho que en base a esta revisión, pues tenemos un tratamiento que mejora la sintomatología y que nos ayuda a recuperar poco a poco la calidad de vida de los pacientes. Después de esto, la paciente acude a valoración a la consulta, se retiran los puntos de sutura, se valora la tomografía de control y se indica el inicio de la rehabilitación, control de peso. Nuevamente, la familiar nos refiere que hay alteraciones o datos depresivos, se indica también manejo para envío a psicología y tratamos de dar una adecuada manejo integral para que nuestra paciente recupere su adecuada calidad de vida. Es importante, en este caso, pues no se da un seguimiento aún todavía más a largo plazo de la paciente, pero sí es importante que nosotros tomemos en cuenta que siempre nuestros pacientes necesitan un manejo multidisciplinario. Actualmente se ve la importancia de que sean vistos, pues ya sea por geriatría, psicología, endocrino, rehabilitación. Entonces son muchas las áreas que nos ayudan a nosotros a tener un adecuado manejo de nuestros pacientes y que debemos tener mucho en cuenta. ¿Ya terminó, doctora? Sí. Ah, Bueno, pues muy buena presentación, muy completa, doctora. Sí, yo nomás, faltaría ahondar un poquito más más que nada en biomecánica de, Ujú. de niveles, por ejemplo, cervical alta y subaxial, ver mucho los criterios de Guay y Panjay, porque también ahí nos dice cuándo es una columna estable e inestable, nos ayuda mucho Ah, sí, doctor. para manejo quirúrgico. Y pues Ok. no sé si del auditorio tienen alguna comentario, alguna pregunta para la doctora. ¿Alguno de los residentes que quiera preguntar algo de anatomía o del conducto cervical estrecho, lo que dice el maestro Casas de biomecánica? Sí. ¿Puedo hacer algún comentario, maestro Casas? Sí, adelante, Antonio. Fíjate que como usted, yo comparto totalmente su emoción que la anatomía pues siempre es bonita, ¿no? Y es algo desde referencias que tenemos nosotros como cirujanos y es bonito platicar de ellos. Como decía la doctora Mercedes, o sea, de C3, C4, C5, C6, pues son vértebras tipo. Sin embargo, por ejemplo, C6 tiene su gran peculiaridad que nos enseñaban nuestros maestros desde las bases, que es la parte anterior que se desarrolla y en la parte anterior del proceso transverso, que es muy desarrollado y que lo conocemos como
tubérculo carotidio, ¿no? Que nos enseñaban y nos decían que era un punto de referencia para la Sí. carótida. Entonces, ese, por ejemplo, es una variante o es una parte anatómica de C6 a tomar en cuenta, ¿no? Y de C1 Mercedes, por ejemplo, de C1 como decía Atlas, ¿no? Atlas viene de la mitología, que dice que era el titán, ¿no? Que tenía en sus hombros, viene de la mitología, y como bien dices, que no hay cuerpo, y todo eso todos como residentes lo sabemos, no hay cuerpo y no tiene ramas espinosas, son rudimentarias totalmente, que se unen por los dos arcos Ujú. que sabemos, y el axis, que pues quiere decir eje, viene del latín, que quiere decir eje, por la polea que hace. Y quizá ahí no sé si alguien nos pudiera compartir cómo hace anatómicamente, por qué ligamentos, porque eso es muy importante para nosotros como cirujanos de columna, los ligamentos, cómo están distribuidos en esa zona. ¿O recuerdas de eso, Mercedes? Ah, sí, voy. De hecho, tenía unas imágenes, pero mira, la parte importante de esta zona, como nos comenta, es la forma en la que se articula, ¿no? La ontoides con el axis. Y está a su vez de los cóndilos occipitales con el atlas. Entonces, son diferentes, perdón, eh, articulaciones muy específicas en las cuales los movimientos son bastante complejos. Perdón. Pero pues los ligamentos son más como hacia abanico o forma triangular en la parte posterior. Y el principal estador de la articulación transverso, el arco anterior del atlas. Entonces es la columna cervical alta. Sí. Sí, porque, por ejemplo, bueno, ya eso de los ligamentos, porque hay varias peculiaridades muy importantes y cuando citas, por ejemplo, el abordaje anterior, el abordaje posterior, Hay dos preguntas del público. Adelante con la primera pregunta, su Ajá. nombre y El doctor Omar Sánchez dice que excelente presentación y él comenta ahí de qué lado abordan en el hospital donde creo que está la doctora, si es derecho o izquierdo, en el abordaje cervical anterior por la relación que existe del nervio laringeo recurrente y qué lado prefieren o si es derecho o izquierdo según el cirujano. No sé qué pueda comentar el doctor Cass o la doctora que presentó el caso. Pues, eso creo que también ha sido motivo de controversia muchas veces, pero generalmente pues es lo que nos comentan pues nuestros maestros, ¿no? Que es como el que más se sienta pues a gusto quien lo realiza. Algunos de mis maestros lo hacían del lado izquierdo preferentemente, pero la tendencia creo que es para los diestros, creo que es más fácil del lado derecho, aunque no se ha visto diferencia significativa en cuanto a las lesiones o las complicaciones de acuerdo al lado. Ok, nada más en ese comentario le digo al doctor Omar Sánchez, y yo ya tengo más de 28 años operando columna cervical y como ortopedista siempre me he ido del lado izquierdo por la variante que dicen, pero cuando tú tienes que hacer una cirugía de revisión a nivel cervical me he ido por el lado derecho y no pasa nada. Y creo que las corrientes entre neurocirujanos y ortopedistas, la que más prefieras o la que más consideres que es
más recomendable para ti. Ellos prefieren la derecha, nosotros la izquierda y viceversa. La podemos hacer Sí. de tanto derecha o izquierda. No sé si el doctor Casas pueda decir si hubiese algo diferente, pero yo creo que es el mismo concepto. Sí, completamente de acuerdo con ustedes. Yo pues aprendí a hacerlas del lado izquierdo y nosotros casi siempre, el 98%, 99%, las hacemos transversales, la Ujú. borda de la incisión. Nunca, no la hacemos longitudinal. La hacemos longitudinal cuando vamos a quitar dos cuerpos y que son osteofitos, o sea, si vamos en un abordaje más grande y una placa muy grande, pero si son, por ejemplo, procesos degenerativos, pues manejamos el transversal y tres niveles, tres cajas, se puede hacer perfectamente. Yo nada más tuve un problema así de una paciente que era una recomendada, tuve un problema de un síndrome de Horner, pero fue porque me dieron un implante era una mujer muy bajita, cuerpos muy delgaditos, y me dieron una placa muy grande, muy ancha. Entonces la base era grandísima y pues teníamos que disecar más para sentarla. Y pues más que nada la lesión del recurrente es cuando despegamos mucho los largos del cuello, o los vasos también, la carótida, estamos con los retractores y es cuando hay problemas, pero ahí sí, pues si tenemos el implante ideal, pues hay que pelear porque nos den el implante adecuado, no el que les sobre. Sí, esa vez tuve mucho problema con la casa comercial. Incluso con eso fue pretexto documentarlo pues para sacarla, ¿no? Porque pues era un implante viejísimo de hace 30 y nos querían meter como de innovación. Entonces, y lo que sí hacemos, yo hago, porque yo soy diestro, el abordaje lo hago del lado derecho cuando es odontoides. ¿Por qué? Porque me queda para la mano Ok. derecha guiarme mejor y colocar la broca la lesna para colocar el tornillo, porque con el lado izquierdo pues no voy a poder bien. Entonces es el único que de entrada vamos por el lado derecho. Y otra de las cosas les comentaba, cervical alta, pues nosotros en nuestro hospital de Magdalena fijábamos mucho columna cervical alta. Y y algo muy importante es la anatomía. Si no saben anatomía, no van a poder colocar tornillos, ¿sí? Tienen que traslaparlo ya en la sala de quirófano a la anatomía radiológica. Ir al monitor y estar viendo en el intensificador de imágenes la anatomía. Tienen que ver las masas, dónde van a meter los tornillos, cómo van a guiarse. Y ahí sí yo les recomiendo mucho en columna cervical alta, pues obviamente para tornillo de entonces manejamos la técnica de Mager y cervical posterior, de entrada nosotros vamos con la técnica de Mager, que son tornillos a las masas laterales, son tornillos largos, es neutro 0 grados y una inclinación a 60 grados. Y es muy fácil colocar y nos da una estabilidad impresionante y que incluso en la mayoría de los casos no poníamos ni injerto posterior. Y a veces cuando no tenemos el tornillo, por ejemplo, en cervical alta se recomiendan tornillos 3.5, tornillos más gruesos 4.0, 4.5, nos van a estallar las masas laterales, aunque estemos bien en la anatomía, se nos abre y ya no vamos a poder meter el tornillo. Y cuando nos llegaba a pasar eso, tenemos que pasar a cambiar la técnica. Yo la siguiente técnica que recomiendo es la de Jürgen Arms. También es excelente, da excelente estabilidad, nada más que sí es más laboriosa, más compleja y fácilmente nos sangran los plexos venosos y son unos sangrados impresionantes en esta técnica que sí nos asusta, ¿no? Pero pues haciendo prácticamente con nada más con compresión van cediendo esos sangrados de los plexos y son las técnicas que recomendamos. Ujú. No sé si tengan algún otro comentario, columna cervical subaxial, a los cirujanos jóvenes de Sí, columna. Sí, 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 aquí Enrique. hacen sí, aquí hacen una pregunta muy interesante, la hace el doctor Gilberto Valadez, y creo que aquí es donde ya podríamos hacer ese debate. Y dice, buenas noches, ¿cuál es su paciente ideal para corpectomía
cuándo sí y cuándo no, y cuándo agregar abordaje con instrumentación posterior, ¿no? O sea, si lo abordamos por vía anterior, cuántas corpectomías, o si no la hacemos, vamos, la podemos combinar con una instrumentación posterior o una sola instrumentación anterior o posterior. Creo que es una pregunta muy interesante que hace el doctor y que podemos ir despegando cada una de las dudas con alguien que quiera participar en esta pregunta. Sí, Enrique, bueno, ya lo había comentado yo, cuando hacemos corporectomías nosotros, es cuando tenemos un osteofito posterior grande que está comprimiendo la médula en forma importante. Ahí para nosotros es la indicación de hacer la corporectomía. Si son problemas, por ejemplo, de espondilosis cervical, que tienen hernias de disco hasta 3 niveles, las hacemos con las cajas, como el caso que presentó las cajas bloqueadas, las que nos dan, nos dan lordosis, que son cuneiformes, porque nos va a ir restaurando la lordosis de la columna cervical subaxial. Y sí debe de tener mucho cuidado uno cuando hace la corporectomía porque el osteofito está en contacto con la médula. Entonces, a veces al quererlo este, quitar el osteofito, podemos comprimir o contundir la médula y el paciente sí tener deterioro neurológico. A nosotros nos tocó ver algunos casos donde pasó eso. Entonces, eso es importante porque deben tener todas las consideraciones para el tratamiento y explicarle a los pacientes, pues vamos a estar trabajando descomprimiendo y vamos a estar que rechazando la médula y a lo mejor a estarle haciendo algunas contusiones. Y hay que tener, pues, todos esos, situaciones que van a pasar, porque si va a pasar eso y vamos a estar manejando mucho la médula, el paciente va a salir con edema y no va a al quererlo despertar el anestesiólogo no va a poder extubarlo. Entonces sí, luego requieren intubación en algunos días en lo que se descomprime y mejora el paciente y requiere y recupera el automatismo. Otra de las situaciones, voy a mezclar dos conceptos. Por ejemplo, en la multiniveles, decía la doctora, que cuando son 2 niveles, 3 todavía en subaxial se puede hacer vía anterior. Más de 3, que se tiene que hacer por vía posterior. O luego muchos decían que es lordosis o sifosis. Por ejemplo, aquí ya se ha venido algunas controversias se venía con los japoneses que más manejan este tipo de problemas de la vía posterior, la laminoplastía. Y tenemos otro personaje muy importante y yo admiro mucho al doctor Néstor Fiore, es un ortopedista de argentino, que él hace mucha vía posterior y él tiene, por ejemplo, no toma en cuenta esto de 3 niveles, 2 niveles y pues todo. Él hace un centraje medular a través de la resonancia, un corte sagital, le hace su centraje medular y él donde ve hay mayor compresión es donde hace la vía. Si la compresión está anterior, la hace anterior. Si la compresión es posterior, la hace posterior. Entonces, él hacía la laminoplastía por vía posterior y descomprime muy bien. Por ejemplo, es un caso que comentaron ahorita del osteofito, porque ya lo hemos hecho, ¿sí? Entonces, hacíamos la vía posterior, más que nada, este, para liberar la médula. Y si ustedes hacen eso, una excelente laminoplastía, ya sea puede ser hasta instrumentada, ya hay técnicas, ustedes toman una resonancia magnética a los 3 meses de control y van a ver una alineación de la médula. La médula se despega del cuerpo vertebral, en este caso del osteofito. Se libera, se descomprime, se repliega hacia atrás y queda libre. Mucha gente dice, bueno, pues si ya está libre, ya no tengo necesidad de irle a hacer la vía anterior. Y si queremos, de todos modos, dice, no, porque pues, a lo mejor por alguna causa puede seguir comprimiendo, pues ya vamos y hacemos la corporectomía, pues ahora sí con mayor tranquilidad, porque ya no vamos a estar trabajando sobre y no la vamos a estar contundiendo, ¿sí?
Si quieren, revisen, ya tiene su artículo publicado el doctor Néstor Fiore y también los japoneses que le llaman la línea K. Ujú. Entonces, para que los busquen y los lean y vean que también son alternativas que nos dan más que nada para evitarnos complicaciones de que el paciente salga con un daño neurológico muy importante. Es otra alternativa, otra que tenemos Muy bien, para doctor. el manejo de estos casos. Muy bien. Siguiendo la pregunta del doctor Gilberto, la verdad es que la considero muy interesante. ¿Usted hasta cuántas corpectomías puede hacer o si las puede hibridar? O sea, si es un abordaje anterior, ¿cuántas corpectomías puede hacer? Y si hay otro espacio, es poner una fusión con una placa, y si las dos corpectomías utiliza una malla con una protección con una placa, o prefiere tres cajas y poder hacer la descompresión, porque uno de los criterios de la mielopatía espondilótica o del canal lumbar estrecho a nivel cervical es descompresión, pero también estabilización. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuántas corpectomías pudiese hacer para no desestabilizar esa columna anterior? Bueno, a mí me tocó manejar las dos situaciones, el aspecto traumático, por ejemplo, cuando son fracturas que son raras, que son fracturas, estallamiento de dos cuerpos cervicales, ahí sí, pues hacemos las dos corporectomías, ¿sí? Y una descompresión absoluta, completamente dejar libre la médula, este, y poner, sí, pues inicialmente antes poníamos injerto, luego malla con placa en estos casos. Nada más que ahí sí hay que tener mucho cuidado porque al quitar dos cuerpos se inestabiliza muchísimo. A la hora de que ya nosotros ya descomprimimos todo y queremos poner ya sea la malla, nuestra columna se mueve muchísimo. Ujú. Entonces ahí sí hay que poner una buena estabilización, que nos quede muy bien empotrada la malla y muy bien colocada la placa para que no se nos vaya a mover, porque sí se inestabiliza mucho. Y en la otra, cuando le hemos hecho también osteofitos, que tenemos osteofitos, pero no hay mucha compresión, sí podemos hacer uno o dos corporectomías. Ujú. O también, por ejemplo, podemos aquí eh, colocar, hacer que lo llegamos a hacer, que llegamos a hacer una corporectomía y posterior una disectomía con caja, pero no la bloqueada, sino la caja completa que abarcara la caja y la malla. Eso también se puede hacer. Y lo que yo recomiendo es que, por ejemplo, en columna traumática, nunca coloquen cajas bloqueadas porque se llega a fracturar el tornillo. Entonces, siempre coloquen caja, ¿sí? Con su matriz ósea y una placa. Es mucho más estable en columna traumática que si ustedes nada más van a poner caja bloqueada, porque sí nos ha tocado ver cajas bloqueadas rotas en fracturas. Muy bien, doctor. La última palabra la última pregunta, perdón, que le hago a usted. Nosotros de la vieja guardia, tocamos un punto ahí en relación a los asiáticos, que era la Open the Door o la Hirabayashi. Yo siempre la he hecho y la última, no sé, la hice hace 4 meses, donde hacíamos la pura laminoplastía, pero las nuevas tendencias de las tecnologías, muchos quitaban todo el arco posterior y ponían los tornillos facetarios y las barritas para compensar esa estabilidad y sobre todo esa descompresión que requerimos, ¿no? Pero vino otra que fue la laminoplastía pura, como la Hirabayashi, que da muy buenos resultados de acuerdo a los estándares de NURIC o del YOA acerca de la especificidad o de la sensibilidad que tiene ciertos grupos que son intervenidos quirúrgicamente con esta técnica de la aminoplastía. No sé si usted ya pasó después de la laminoplastía
hacer la fijación con las mini placas de la articular a la parte que queda de la lámina. Si eso le da mayor estabilidad o puede tener los mismos resultados que la propia laminoplastía llamada la Open the Door, que tiene que ser entre 10 y 12 milímetros de apertura para que pueda tener ese resultado de la descompresión. No sé si usted la sigue utilizando o si ya quedó como la vieja escuela. No, la técnica, pues obviamente fue la inicial, la giraba ya sin puerta abierta, y una de las ventajas, pues, que no es costosa. Lo que hacíamos era, utilizar 5 sedas. O sea, si labrábamos un orificio en la espinosa de C3 a C7 y ahí pasábamos una seda y la refregamos del otro lado mientras hacíamos los cortes de la lámina, de un lado bilateral y del otro una cortical, y ahí sí con el dedo tronábamos para que abriera y fijábamos la seda ¿cómo se llama? A la articular, y nos daba estabilidad, y sí, como dices, nos abría de 1 centímetro a 1,2 centímetros, y como siempre la hacíamos la puerta abierta del lado de mayor compresión, pues nos daba muy buen resultado. Posteriormente vinieron la técnica de las mini placas que usan, como las de maxilofacial, pues son caras, son muy caras. Ahorita todo el instrumental de maxilofacial de titanio es muy caro, es muy costoso. Entonces, a veces sale hasta casi más barato colocar tornillos a las masas laterales. Otra de las técnicas que hacíamos era una descompresión completa cuando teníamos un paciente que ya tenía mucho deterioro neurológico y que queríamos movilizarlo en forma oportuna, ¿sí? O pacientes que tenían más posibilidad de recuperar esa mielopatía y que no queríamos que cayera en una dependencia al ventilador. Entonces sí lo instrumentamos en las masas laterales para movilizarlo, ¿sí? Sentarlo y empezarlo a una rehabilitación muy temprana. Entonces eso sí lo llegamos a hacer, y también con muy buenos resultados, con excelentes resultados. Y algo que se tiene que hacer en estas técnicas, no nada más es la técnica, siempre en estos pacientes hay una compresión en cinturón del ligamento amarillo. Se tiene que cortar siempre el ligamento amarillo, si no, no hay mejoría neurológica. Entonces, siempre tenemos que quitar el ligamento amarillo y posteriormente ya nuestra técnica de fijación. Pues a lo mejor, como la vez pasada que hice unos comentarios, me dice, es que la instrucción que usted tiene todo. Bueno, a veces en algunos no, pero se puede hacer la laminoplastia con seda. Son 5 sedas y da buenos resultados. Le comento yo, gentes de hace más de 30 años, casi 40, que las manejan. En Argentina, el doctor Néstor Feber, que tiene una casuística impresionante, y yo aquí en México, yo creo que el que más la hacía era el doctor Sergio Anaya, que fue mi maestro, fue el que nos enseñó a hacerla, ¿no? Pero sí son las gentes que en Latinoamérica más laminoplastia hacen. No sé si algún otro comentario, Enrique, o del auditorio, alguna otra pregunta a la doctora, a la ponente. Pues me mandan muchas felicitaciones de los chats pues de la experiencia que has tenido a través de todos los años en cirugía de columna y que fíjate que hablando de Nurik y Joa, la pregunta que nos hacíamos, porque ya ves que, este, que el Joa es asiática, el nuri, pues prácticamente en el mundo se maneja mucho eso. Y yo le quería preguntar al doctor Sosa en relación al contenido continente de la estrechez del canal raquídeo, si tuviéramos que tener alguna otra clasificación o una medición por tomografía axial computarizada que de manera conjunta con el NURI podríamos tener un mejor pronóstico, sobre todo porque la estrechez, pues obviamente te va condicionando un problema progresivo, crónico, que a veces en estudios en tomografía pudiéramos hablar ya de un contenido continente para poder aplicar a una clasificación de Núrico Oyoa, doctor Sosa. ¿Qué tal, maestro?
Sí, pues sí, efectivamente sí se puede, o sea, sí se puede complementar las diferentes clasificaciones que hay, que son muchas. Está la línea K, está la clasificación de contenido continente, está la clasificación de NURI, YOA, la propuesta que también hace un par de semanas o una semana hicimos con una tractografía para ver cómo está los tractos ahí a nivel del médula cervical, maestro. Claro, fíjese que no quisiera interrumpir, levantó maestro la mano un Zoom de usuario. Y para terminar de contestar su pregunta, de que se puede, sí, maestro, se puede complementar perfectamente. Y la verdad es que todos los comentarios que han hecho, pues yo no tengo más que decir. La experiencia del maestro Casas, pues me quedo totalmente con esos comentarios tan acertados. Y pues bueno, que todavía nos faltan 3 meses, iniciamos apenas columna degenerativa y son 3 meses de columna degenerativa. Pero no sé si guste que le demos la palabra a usuario de Zoom. Creo que es el Sí, maestro Oscar, yo creo. Sí, sí, disculpen que todavía no pueda Sí, ahí maestro. poner mi nombre, pero pues no desde el tiempo para hacer este. Pero bien, yo quisiera hacer unos comentarios a los muchachos que son los que yo creo que más interés tienen en saber todas estas técnicas, pero yo creo que lo primordial, lo principal, es hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, este tipo de pacientes, nosotros en el hospital, a los estudiantes les enseñamos que las imágenes pueden decir muchas cosas. Ahorita en los consultorios médicos de los que somos pulmonólogos llegan los pacientes asustados con una resonancia que indica, que dice que trae un canal cervical estrecho y que ya lo quieren operar. Ellos mismos dicen, doctor, yo me siento pues un dolor poquito, tengo 75 años, pero pues me quieren operar. Entonces nosotros les enseñamos a ellos que no deben de operar imágenes, debemos de operar pacientes. Y desgraciadamente, la neuropatía cervical espondilática es un tema donde podemos ponerlo enfrente y el paciente está empezando con sus síntomas muy leves y los pacientes no pueden ir a consultar. Hemos tenido ahorita en el hospital iniciamos con unas pláticas a los médicos del primer contacto para darles un poquito de información acerca de esto, porque llegan muy tarde, como la doctora lo dijo, se pasean los pacientes más en instituciones como ustedes saben cuáles y llegan a consultar desde que iniciaron muy tarde. Y cuando ya pasan con el cirujano de columna, ya le empieza a explorar los signos neurológicos que son más sensibles a detectar neuropatías, como por ejemplo el Hoffman o el signo del supinador retardado o la hiperreflexia, muchos otros síntomas, pero los más que nosotros buscamos son los síntomas que nos dan más la idea que el paciente ya está ante una neuropatía. Entonces, lo detectamos y lo decimos, pues ya viene bien fregado el señor, ya trae todos los datos, pues hay que operarlo, pero no le explicamos qué beneficios puede tener. Todos se espantan con una cirugía de columna, por atrás o por delante, y ellos tienen miedo. Entonces ahí no sabemos todavía si el paciente va a recuperarse o no. Nosotros el trabajo lo hacemos por bien anterior o periodo posterior y decimos, ya quedó, nos damos las manos, bonitas radiografías, pero el paciente, algunos no mejoran. Y nos rascamos la cabeza y decimos, híjole, me parece que me faltó por día anterior. Y ahí no lo llevamos. Y el paciente nunca recuperó. Así nos ha pasado. Yo creo que en su experiencia de los profesores nos ha pasado esto y yo lo comento a los chavos que están empezando para que sepan que la decisión de operar, hay muchos factores que nos pueden indicar pues muchos detalles. Ahorita, por ejemplo, el doctor Casas habló de la vía anterior cuando hacemos corpectomías con ellos, Teofito. No sabemos todavía a esta edad
de ustedes decir cuándo es un disco nutrido, pero pues alguien puede decir, oye, yo le veo que te diagnostico, ¿en qué imágenes de resonancia o cómo me puedo yo asegurar que el paciente te diagnostique? Y nunca hacemos muchos estudios, pero un TAC nos podría ayudar, por ejemplo, una hipertrofia del ligamento longitudinal posterior que no está clasificado, por ejemplo, es otro factor que no tenemos para hacer hipertrofia. La edad del paciente, la calidad del hueso, hay un chorro de cosas. Además, puntualizar en eso. Yo creo que los conceptos básicos en la clínica es detectar a aquellos pacientes que empiezan con, ya ahorita se habla de melopatías leves, moderadas y severas. Lo que nos importa para poder prevenir y que lleguen a eso es hacer cirugías tempranas para poderlos rescatar de lo mal que se ven cuando se dejan llevar en una neuropatía severa, ya cuando vienen con muchos signos neurológicos de neurona motora superior. Entonces, en esto era mi comentario. Felicidades, doctora. Muy buen caso. A los profesores, muy buenos comentarios. Carlos, el doctor Casas, te mando un saludo muy afectuoso y muy buenos tus comentarios. Era lo que quería comentar. Sí, sí, gracias, doctor. Sí, como contestándole ahí, para ver los osteofitos, pues obviamente sí, como dijo, la tomografía. A veces le tomamos radiografías y nos vamos directo a la resonancia y vemos que es un osteofito y nosotros pues insistíamos en tomarle la tomografía. Luego en el servicio de rayos nos decían, oye, sí, ya le tomaste resonancia. Sí, pues porque la requiero para yo hacer una planeación quirúrgica adecuada, valorar bien la personalidad de la lesión y tener todas las alternativas de tratamiento, ¿no? Nada más es justificarlo, ¿sí? Pues, desgraciadamente sí son dos estudios, pero sí. Y la otra cosa que comentó, pues la exploración de la mielopatía cervical hay maniobras muy amplias. Deben de, los cirujanos jóvenes ahorita que están en preparación, deben de practicarlas en todos los pacientes cervicales, ¿sí? Ahí en consultorio o cuando ya estén los hospitales, me decía uno de los maestros de Magdalena, el paciente es un libro abierto, dice, ustedes nada más es que ustedes lo tengan y vayan y lo exploren. Y también cuando les llegan desde urgencias, pues aplicar los criterios de inestabilidad o los criterios de Waypan ya para descartar inestabilidad de cervical alta y subaxial. Y por ejemplo, el conducto estrecho, ¿no? Ya la doctora comentó el índice de Pavlov. Si lo aplicamos, ahí se puede hacer nada más con su goniómetro, su lápiz en las radiografías. Hasta en las digitales, ustedes ya les saben hacer, sacar la medición y ustedes pueden detectar un conducto cervical estrecho desde antes. Por ejemplo, algunos de ustedes manejan mucho clínicas pues de medicina del deporte y todo. También, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento. Hay mucho atleta de alto rendimiento que presenta cuadriplegias transitorias de un golpe banal, un trauma banal. Llega a tener una cuadriplegia y ya en retrospectiva van y lo estudian, pues tenía un conducto cervical estrecho. Incluso algunos deportistas, pues si son deportes de contacto, les prohíben ya, países del primer mundo, practicar esos deportes. ¿Mm? Y otra situación, cuando tengan un paciente que ya está con mucha afección de mielopatía y no se quiere operar, documentenlo bien, porque esos pacientes posteriormente regresan, se van a su casa y tienen un trauma banal, una hiperextensión, o van caminando y se pegan en la frente, y se contunde la médula, y cuando bien les va, hacen un medular central, y si no, algo más grave que es un síndrome medular anterior, que prácticamente es una cuadriplegia o cuadriplegia. Y esos dos últimos es un pronóstico a la vida muy malo. Prácticamente el paciente va a fallecer. Y después vienen de cualquier cosita los familiares. Ay, que a la hora de poner el catéter se hizo se lesionó la pleura y todo, y ya meten demanda y hacen. Entonces ustedes documenten todo bien eso y pongan ustedes que ya cambió su pronóstico y todo. Cuando reingresen ya, pues deben de comentar todo eso, más que nada para que no haya ningún contratiempo, así con que no estén de acuerdo los familiares, ¿sí? Pues no sé si tienen algún otro comentario. Sí, finalmente la mielopatía espondilótica, como ya la decía el doctor Oscar de Monterrey, y creo que coincidimos muchos de nosotros,
es que ya te llega en un NURI 4 o en un NURI 5. Aquí lo que tenemos que valorar es el tipo de abordaje, si lo hacemos anterior o posterior, las comorbilidades que tiene un paciente, la edad, el sexo, el peso, hipertenso, diabético o hipotiroideo. Entonces tenemos que valorar la calidad de vida que tiene un paciente y llega con un problema de tipo mielopático. ¿Por qué? Porque está demostrado en la literatura que la mortalidad es más alta por la vía anterior, ¿no? La vía posterior tienes más en cuanto al paciente se pueda recuperar, pero también hay otra cosa que es muy importante, la mielomalacia, ¿no? Cuando ya tenemos un paciente con una mielomalacia, un daño a los cordones espinales, que es la vía, la espinal. Entonces, los NURI, por eso es muy importante que ustedes pongan un paciente con mielopatía espondilótica cervical, el cuadro clínico o el síndrome neurológico de la vía anterior. La otra tiene un NURI tanto, un YOA tanto, y esperar los resultados que vamos a obtener, porque pacientes con mielomalacia, lo más probable es que no recuperen mucho esos pacientes, pero sí, si los clasificamos y les ponemos en esa nota preoperatoria que es muy valiosa, creo que ahí podríamos, aparte de la tecnología o de la habilidad de los cirujanos o de los hospitales, ahí es donde podemos tener los mejores resultados funcionales en cada uno de ellos. Así es. Entonces, doctor Casas, muchas gracias. La verdad fue fue grato que usted haya estado con nosotros. Doctor Sosa, si usted quiere dar por terminada ya esta sesión, adelante. No, le cedo la palabra al doctor Sosa y pues gracias por la invitación. Voy a procurar, llego corriendo a estas horas aquí, entonces voy a procurar ya estar en la mayoría de las sesiones. Sí, porque pues siempre es bonito repasar todo lo que nos... Y a veces aprender de gente joven. Pues felicitaciones a la doctora Mercedes Lisset Calderón por su excelente presentación que me hizo recordar muchas cosas de anatomía. Pues gracias, Antonio. Buenas noches a Antonio y a todos, Gracias, Enrique. doctor. No, pues gracias, gracias a la doctora Mercedes Calderón por su excelente ponencia, por su disposición, ¿verdad? Siempre me da gusto a mí, la verdad, y a todos nosotros que tanto gente joven como tanto gente tan experimentada como ustedes, pues nos compartan, ¿no? Porque pues aprendemos de uno y otro y todo este bombardeo de conocimientos, pues al final tendrá su objetivo, que es hacernos mejor como cirujanos de columnas en el país. Y pues le agradezco sus comentarios ampliamente, maestro Gustavo Casas, y gracias por aceptarnos la invitación. Al doctor, como siempre, a mi maestro, el doctor Guzmán, doctor Oscar, que siempre hace excelentes comentarios, y pues recordarles que ya está la página de Spine Webinar en Facebook, donde ya estamos subiendo artículos y se van a subir casos clínicos para aprendizaje y debates directamente ahí en la página, porque pues todo esto lleva a debates y también vamos aprendiendo libros, comentarios, próximos congresos, todo se va a estar subiendo en esa página. Los invitamos a que se unan, cada uno que se una va a ser editor porque, y va a poder poner sus casos, va a poder poner todo lo que nos gusta enseñar que están haciendo en la actualidad. Y pues si no hay ningún otro comentario, damos por clausurado el Spine Webinar 58. Y muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, maestros. Gracias, doctora Mercedes Calderón. Gracias, doctores. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches.